primera y segunda semana nacional de salud después de 2 dosis de pentavalente. Está difícil. Si personas con una enfermedad crónica viven más tiempo, hay la incidencia está igual, pero la prevalencia aumenta. Muy bien. El desarrollo de un tratamiento efectivo para una enfermedad causa ningún cambio en la incidencia y disminuye la prevalencia. Perfecto. En estudios de caso control, que si son útiles para medir incidencia y o prevalencia, casos y controles no nos sirven para incidencia ni para prevalencia. Cuando se baja el punto de corte para una enfermedad, por ejemplo, si bajáramos el valor de glucosa para diagnosticar diabetes, entonces la especificidad y el valor predictivo positivo disminuirían también. Exacto. Medicamento utilizado como profilaxis contra el paludismo, cloroquina. En áreas con organismos resistentes a la cloroquina se recomienda mefloquina o doxiciclina, y en pacientes embarazadas atovaquona más proguanil. Ok. Vacuna de virus vivos atenuados que no se puede administrar a embarazadas. SRP. Muy bien. El desarrollo de una vacuna efectiva para una enfermedad causa disminución en la incidencia y por lo tanto también en la prevalencia. Cuando se baja el punto de corte para una enfermedad, la sensibilidad y el valor predictivo negativo van a aumentar. Bien. ¿Qué fase del ensayo clínico revisa la eficacia? Improvement, que sería, según la mnemotecnia SWIM, la fase 3. Muy bien. Medicamento utilizado para la prevención del cáncer de mama en pacientes con un fuerte antecedente familiar, es decir, múltiples familiares de primer grado con cáncer de mama. No me acuerdo bien, pero creo que es tamoxifeno. Sí. Una prueba de alta especificidad o sensibilidad es útil para hacer cribaje. Esto es sensibilidad en enfermedades con baja prevalencia. Ajá. Sí, sensibilidad. Muy bien. ¿Qué disminuye con un error sistemático en un test? Se me hace que es el poder de la prueba. Accuracy. Bueno. Vacuna que se recibe a los 6 años. 6 años. ¿Influenza? SRP. Ok. Ese estuvo mal. Una prueba de alta es útil para confirmar después de un test de cribado positivo, pues es especificidad. Muy bien. Vacunas que no se puede administrar alérgicos al huevo. Influenza y neumocócica. No es neumocócica, debe ser
influenza y no sé, ISRP. Ok. El valor predictivo negativo varía directamente o inversamente con la probabilidad pretest. Inversamente. Inversamente, muy bien. Tipo de pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana que pueden recibir la vacuna triple viral. Deben ser pacientes con un conteo alto de linfocitos CD4, como de ¿cuánto es alto? ¿1000 CD4 y bajo conteo de bajas copias del virus, como 50. A ver, asintomáticos con infección por el virus VIH. Bueno, ¿qué disminuye? ¿Qué está disminuido por el error aleatorio en una prueba? Disminuye error aleatorio, la precisión. Muy bien. Edades a las que se recibe la vacuna de la influenza. 11 y 12 meses. Y mayores de 65. 6 y 7, no 11 y 12. 6 y 7 meses. Medio año. Bueno. Modalidad preferida para realizar la detección temprana de cáncer de colon. Colonoscopia. Cada 10 años. Razón por la cual las decisiones de iniciar tratamiento farmacológico no se deben basar en una sola medición de niveles de colesterol. Bueno, el nivel de colesterol puede variar hasta en un 10 a 15%, así que tenemos que seriarla. No seriarla, sino basarnos en 2 o más pruebas. Ok. Guía de administración de la profilaxis en viajeros contra la rabia en un paciente que también utilizó cloroquina como profilaxis contra el paludismo. Rabia. Sí, no debe ser subcutánea, sino intramuscular, porque le causa reacción si es subcutánea. Intramuscular, no intradérmica, no subdérmica. Porque la cloroquina puede disminuir la efectividad de la profilaxis contra la rabia. Bueno, bien. Si el riesgo relativo, entonces la asociación de la exposición está incrementada con la ocurrencia de la enfermedad, entonces es un riesgo relativo mayor a 1. Bien. Este es un ejemplo de precisión y accuracy. Es alta precisión y baja accuracy. Bien. ¿Qué ecuación se usa para calcular el riesgo relativo usando la tabla de abajo? Es A entre A más B más C más C más D. A entre A más B entre C más D. Perfecto. Esta es la fórmula de likelihood ratio, el LR negativo. Sí, muy bien. Negative likelihood ratio. Cuando se aumenta el punto de corte para una enfermedad, la especificidad y el valor predictivo positivo van a aumentar. Excelente.
Tipos de pacientes en los que se deben realizar estudios de detección oportuna de diabetes mellitus. Pacientes con síndrome metabólico, bueno, sí, con sobrepeso, con hipertensión, con malos hábitos dietéticos, inactividad, antecedentes familiares. Solo los que presentan factores de riesgo: obesidad, glucosa alterada en ayuno, etnicidad de alto riesgo y o antecedentes familiares. Bien. ¿Cuál es la tasa en el que, a ver, de cuál rate de una prueba es igual a 1 menos la sensibilidad? Ah, sí, debe ser el falso negativo. Falso negativo, muy bien. Esta ecuación se utiliza para calcular el riesgo atribuible usando la tabla de abajo. El riesgo atribuible tenía una fórmula muy similar a la de riesgo relativo, así que va a ser A entre A más B, pero en lugar de dividir eso lo vamos a restar. Restarle C entre C más D. Muy bien. Si el riesgo relativo, entonces la exposición se asocia a una ocurrencia de la enfermedad disminuida, entonces menor a 1. Muy bien. La prevalencia se refiere, a ver, ¿qué tipo de prevalencia? Se refiere a la cantidad de condición existente presente en una población en un solo punto en el tiempo. Entonces yo digo que es como prevalencia de un punto, point prevalence o algo así. Point prevalence, muy bien. Vacunas que se reciben al nacimiento, BCG y hepatitis B. Muy bien. Los estudios de corte transversal son útiles para medir incidencia y o prevalencia. Solamente prevalencia. Muy bien. Una precisión aumentada se asocia con standard deviation, con disminución de la desviación estándar. Muy bien. Dosis de BCG .1. Cuando se baja el punto de corte para una enfermedad, ¿qué va a disminuir? Cuando se baja la especificidad y el valor predictivo positivo. Muy bien. La precisión disminuye con cuál error, el estándar o el aleatorio. Precisión disminuye con el aleatorio, random. Muy bien. Y la accuracy, que es que ¿cómo se traduciría accuracy? Se disminuye con esta sí es con el error estándar, sistemático. Bueno, está bien. Vacuna que se recibe a los 6 años, ahora sí. A los 6 años recibes, esta ya la vi hoy. A los 6 años recibes, ¿cuál era? La SRP. Muy bien. Analicé. Vamos con cardio. Ay, qué miedo. No, qué bonito, cardio. Prueba a solicitar para descartar trombosis venosa profunda. Yo pienso que un ecodoppler. Y también se podría el dímero D, pero aquí es para descartar. Para descartar. Entonces, ecodoppler de miembro inferior. Perfecto. ¿Cuándo está indicado intervenir un aneurisma de aorta abdominal? Cuando es mayor a 5 centímetros, cuando da síntomas, cuando
crece rápidamente con un crecimiento mayor a 1 centímetro por mes, me parece. Cuando mida más de 5.5 centímetros o de síntomas. Ok. Fármacos que disminuyen la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Los fármacos que van bien son... Este es una mnemotecnia. Bien. B de beta bloqueadores. I de IECAS y ARAS. E de y este debe ser nitratos. N. Pero la E... ¿Qué familia de...? Ah, no, es espironolactona o eplerenona. Beta bloqueante IECA sin ARA. No lo puse acá ARA, entonces tal vez no se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Pero bueno, beta bloqueador IECA, espironolactona, eplerenona, nitratos e hidralacina también. Perfecto. Grupos farmacológicos fundamentales en el tratamiento de edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón, bueno, furosemida. Creo que también había una mnemotecnia en inglés para edema agudo de pulmón, que era LMNOP, que debe ser Lasix, que es furosemida, M de monitorización, pero ese no es un fármaco, o de oxígeno, la N me falta, de nitratos también, y la P al final de la postura. Entonces nitratos y furosemida, diuréticos, furosemida e inotrópicos, vasodilatadores como nitratos y opiáceos. Ah, entonces la M era de morfina, opiáceos. Entonces, ¿cómo sería? L de Lasix, M de morfina, no de monitorización, o las dos cosas, O de oxígeno y P de posición. Me faltarían los inotrópicos en el LMNOP. Bueno, lo pongo difícil. Técnica útil en el diagnóstico y seguimiento. Esto es lo que no me gusta de copiar las preguntas de algo, porque ¿de qué? ¿Diagnóstico de qué? Técnica útil de diagnóstico de qué. O sea, si es cardio tal vez sea ecocardiograma, pero ecografía, pero ¿de qué? Esto no sirve. Vamos a ver si podemos eliminarla. Sí, chau. Cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar normal, FA, y anormal, TDT. Ajá, las cianóticas con flujo pulmonar normal son tetralogía de Fallot. Este debe ser Epstein. No. Sí, es Epstein. Y esta A tiene flujo atresia. Atresia pulmonar. Porque... A ver... No, porque tiene flujo pulmonar normal. Entonces atresia... no sé, tricuspidea. Atresia tricuspidea. Vamos a ver. Y anormal. Este es... Ajá. Es... Troncus. No, transposición de grandes vasos. Este es el ducto arterioso persistente.
no, ducto. Y esta es el tronco arterioso. Vamos a ver. Fallot, bien. Epstein, bien. Atresia tricuspidea, bien. Transposición de grandes vasos, bien. Drenaje venoso pulmonar anómalo. No es que había dicho de ducto persistente. No, es drenaje venoso pulmonar anómalo. Y troncus, bien. Me falló una, la voy a poner bien. ¿En qué consiste el fenómeno de Wenckebach del nodo AB? Wenckebach es el tipo de bloqueo de segundo grado A, 2A. Entonces Wenckebach debe ser el que va progresivamente haciéndose más largo el PR hasta que no sucede una R y vuelve a haber una P después de una P, y hasta ahí es cuando se genera el QRS. Alargamiento progresivo de PR hasta que una P no conduce. Perfecto, muy bien. Niño de 12 meses diagnosticado de comunicación interventricular asintomático. Actitud que tomarías. 12 meses. Este es un año. Tiene comunicación interventricular pero no tiene síntomas. ¿Qué actitud se debe tomar? Pienso que se puede observar, pero sí, observar hasta que dé síntomas y se repare quirúrgicamente. Seguimiento. La mayoría se cierran solas antes de los 2 años. Se operan a los 3 a 6 años y aparece shunt. El shunt es cuando cambia el flujo de sangre. Digamos que va de... cuando hay una comunicación interventricular, va del ventrículo izquierdo, que es más fuerte, más grande, al derecho. Entonces es sangre oxigenada que pasa al pulmón, o sea que no sirve mucho, pero no nos da síntomas. Cuando el ventrículo derecho empieza a crecer por esa sobrecarga, entonces le hace la competencia y empieza a pasar sangre no oxigenada al ventrículo izquierdo. Ahí aparece el shunt significativo y se opera. El electrocardiograma del aneurisma ventricular. Aneurisma ventricular es cuando hay una debilidad. Aneurisma es debilidad. Generalmente es de vasos sanguíneos, pero aquí es del ventrículo. Puede suceder después de un Zika, en síndrome isquémico coronario agudo, síndrome, ajá, y el electrocardiograma nos debe de dar probablemente falta de conducción al ventrículo. No, la verdad no me acuerdo bien cuál es el ventrículo que más se aneurisma, que se le hace aneurisma, pero tal vez sea falta de conducción porque está débil y cicatrizado y se puede romper. Elevación persistente de ST. Ok, esa es difícil, pero quiero decirla otra vez hoy. Crisis hipertensiva, diagnóstico y tiempo de reducción de la tensión arterial. Es una crisis hipertensiva, es decir, como el diagnóstico debe ser más de 180 de la sistólica y más de 110 de la diastólica. Tiempo de reducción no es una emergencia, ¿o sí? Es urgencia hipertensiva. Crisis hipertensiva. No, sí es emergencia.
Es decir, que tiene signos de daño a órgano blanco. Tiempo de reducción, 1 hora. Más de 110, 120 en la diastólica y más de 180 en la sistólica. Síntomas leves, disminuir. Ah, ok, entonces es urgencia. Y es en un día. Bueno, estuvo tricky porque no supe si era urgencia o emergencia. La pongo difícil. Principales síntomas de claudicación intermitente. Ajá. Va a tener dolor al caminar. Si es grave, al caminar menos de 150 metros. Si es moderada, más de 150 metros, le va a doler la pierna. Se puede también ulcerar. Y está fría. Dolor, calambres, entumecimiento que aparece con el ejercicio y desaparece en reposo. Más o menos. Que se repita. Clínica de la isquemia del infarto. No, ¿qué es IM? Sí es. Isquemia miocárdica crónica frente a la aguda. IM. No sé. Síntomas de reducción de gasto cardíaco en la crónica. Insuficiencia mitral debe ser. Insuficiencia mitral. Es más, lo voy a editar. Sí, porque síntomas de reducción de gasto cardíaco. Si la válvula mitral está insuficiente, entonces se regresa mucha sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y hay disminución del gasto cardíaco, disnea, porque empieza a regresarse incluso hasta el pulmón, que queda, digamos que detrás de la válvula mitral, ortopnea, incluso edema agudo de pulmón en la aguda. Ok, síntomas pulmonares. Y si es insuficiencia mitral crónica frente al agudo. Bueno, muy bien. Y la pongo de bien. Tratamiento de elección de Wolff Parkinson White. Wolff Parkinson White consiste en una vía alterna de la conducción nerviosa. Entonces tenemos que quitar esa vía alterna. No hay que usar frenadores porque si no el impulso puede empezar a pasar por esa vía alterna. Ablación de vía accesoria con catéter de radiofrecuencia. Ablación de la vía accesoria. Bueno, sí, quitarla dije, pero es mejor decirlo ablación de la vía accesoria. Localización más frecuente de la lesión arterial obstructiva crónica. De lesión arterial obstructiva crónica. No sé. Obliteración femoropoplitea. Ajá. Esto es de claudicación intermitente. Esto es pues sí, enfermedad arterial, pero no del corazón directamente. Ok. Pregúntamelo otra vez. ¿Qué porcentaje de estenosis coronaria tiene que estar presente para que aparezca isquemia en reposo? Yo digo que 85. 80 a 90. Bueno, hice un promedio. Digamos que bien. ¿Qué medida mejora más el pronóstico en la enfermedad de Brueger? No me acuerdo cuál es la enfermedad de Brueger. Así con el epónimo. Así que vamos a ver. Abandonar el hábito tabáquico. Brueger. Debe ser algo así como angina de Prince Metal. Tal vez. Brueger. Era sin U, ¿verdad? La segunda.
Brueger síndrome. Enfermedad de Brueger. También había enfermedad. Brueger sin U, Brueger con U, también llamado tromboangeitis obliterante. La enfermedad de Brueger es una vasculitis de pequeños y medianos vasos de las manos y pies. Manos y pies, no es que dije angina de Prince Metal, pero también está relacionada con los cigarrillos. Bueno, pregúntamela de nuevo en menos de un minuto. Localización más frecuente de lesión arterial obstructiva crónica en enfermedad arterial debe ser la femoropoplitea, la arteria, la obstrucción femoropoplitea, obliteración femoropoplitea. Bien, pregúntamelo en 4 días. ¿A qué se asocia la comunicación interauricular tipo seno venoso? Era un síndrome. Era al síndrome de Epstein, al síndrome de Epstein, a drenaje anómalo parcial de las venas pulmonares. Ok, bueno, pregúntamelo otra vez. Situaciones que contraindican la colocación de balón de contrapulsación. Se me ocurre antecedente de infarto, insuficiencia aórtica y enfermedades de la aorta. Claro, porque está más frágil, sensible. O no, tal vez no sea por eso. Bueno, otra vez. ¿Qué medida mejora más el pronóstico de la enfermedad de Brueger? ¿Qué medida? Bueno, abandonar el hábito tabáquico. Diuréticos ahorradores de potasio. Es espironolactona, eplerenona. Y efectos adversos son acidosis metabólica y hipercalémica, porque ahorra potasio, aunque bueno, también era toxicidad por sulfas. ¿Sulfas? ¿Por qué? ¿Por qué por sulfas? No sé bien por qué, pero me suenan sulfas. Alergia a sulfas. Toxicidad por amoníaco. Y no me acuerdo del otro. Disfunción sexual, ginecomastia, hipercalcemia. No, y no era nada de eso de... Yo estaba diciendo lo de acetazolamida, que eran inhibidores de la anidrasa carbónica. Esto está mal. Difícil u otra vez. Quiero decirlo otra vez. Tengo suficiente fuerza para decirlo otra vez. ¿Cuál sonido? Heart failure, falla cardíaca, sobrecarga de volumen, se encuentra en cardiomiopatía dilatada y es normal en niños y mujeres embarazadas. Si es normal es S3, porque S4 nunca es normal. Pero otra cosa que me ayudaba a saberlo era ¿qué era? Claro, ¿qué está impedido en la cardiomiopatía dilatada? ¿Qué está abajo? La sístole. No hace buena sístole porque está, digamos, como que el corazón está muy débil, guango,
inflado y no tiene buena contracción, buena inotropía. Entonces, ahí yo me acordaba, lo que sucede primero es la sístole y es lo que está mal acá en la dilatada. Y ese 3 también sucede antes. Porque el 3 está antes del 4. Bueno, es ese 3. Muy bien, es ese 3. Electrocardiograma de aneurisma ventricular era elevación persistente de ST. Ajá. Aneurisma periférico más frecuente. Si diagnosticaras uno, ¿qué actitud tomarías? Ajá. ¿Qué tal fosa poplitea? Popliteo. Bien, cirugía. Siempre por complicaciones tromboembólicas. Sí, pregúntamelo en 4 días. Situaciones de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. Yo me sé esas. Es enfermedad de Paget porque hay mucho flujo sanguíneo en las trabéculas que se le hacen al hueso. Entonces hay más gasto cardíaco. Otro es shock. Shock. Shock séptico. Era la anemia. Un tipo de anemia. No me acuerdo. Y había otra infección. ¿Por qué no me acuerdo de esto? A ver. Paget, muy bien. Fístulas arteriovenosas. Ok. Hipertiroidismo. Anemia, bien. Embarazo, no lo dije. Y beriberi, que no es infecciosa. No sé por qué pensé que era infecciosa. Es una deficiencia vitamínica. Beriberi era deficiencia de tiamina, será B1, tiamina. Ok. Del arroz, ¿no? Sí. Que comían puro arroz. Ajá, beriberi. Lo ponemos en difícil porque faltaron varias. Principales síntomas de claudicación intermitente. Era dolor, palidez, frío, o sea, como de isquemia. Y era también fatiga al caminar. ¿Qué más? ¿Por qué se me olvida si lo acabo de ver? Dolor, calambres, entumecimiento que aparece con el ejercicio y desaparece en el reposo. Esto es 1. Dolor y calambres. Son 3 cosas. Porque esto es dependiente. Bueno, mañana pregúntamela. Situaciones que contraindican la colocación de balón de contrapulsación, enfermedad aórtica y también insuficiencia aórtica. ¿Cuándo debemos sospechar hipertensión arterial secundaria? Cuando no cuando tiene otros signos o síntomas que nos hablen de alguna de las causas secundarias, como no sé, Cushing, síndrome de Cohn, las endocrinas o atresia renal, pero no sé cuando no reaccionan bien a medicamentos, cuando aparece antes de los 30 años o después de los 50 años. Es una razón de edad, entonces, cuando sospechamos hipertensión secundaria. Diuréticos ahorradores de potasio. Espironolactona, eplerenona. Efectos adversos. Impotencia, ginecomastia, pero eplerenona no da eso.
Y había un ácido, aparte de... ácido... nalidíxico es antibiótico. Ácido... Ácido... No hay ningún ácido. Amilorida, triamtereno. Triamtereno, amilorida. Triamtereno, amilorida. Bueno, eplerenona no tiene ese efecto. Y pues sí, hipercalemia porque son ahorradores de potasio. ¿A qué se asocia la comunicación interauricular tipo seno venoso? Que el drenaje venoso es anómalo, es malo, es raro. Drenaje anómalo parcial de las venas pulmonares. Bien. ¿Qué grupo farmacológico está indicado en la insuficiencia cardíaca diastólica y contraindicado en la sistólica? En la diastólica y en la sistólica, yo digo que son los los diuréticos. Calcio antagonistas no dihidropiridínicos, o sea, diltiazem, verapamil, porque causan vasodilatación. No, porque son inotrópicos negativos, ¿verdad? Verapamil inotrópico. Vamos a ver si es negativo. Verapamil es un inotrópico negativo. Disminución de contractilidad. Bueno. Ok. Dije nitratos, así que va de nuevo. Etiología más frecuente de aneurismas de aorta. Aterosclerosis. Bien. Efectos secundarios de los IECA. Tos, angioedema, tos, pero también hiperpotasemia y deterioro de función renal. Difícil. Es raro porque son nefroprotectores, pero también causan deterioro de la función renal. Es medio paradójico eso. Era difícil. Liste todas las medidas que han demostrado aumentar la supervivencia de la insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Para estos sí había. Eran beta bloqueadores, calcio antagonistas, IECA-ARA. IECA-ARA, beta bloqueadores. No están los calcio antagonistas, así que lo voy a poner mal. Y no dije inhibidores de aldosterona. ¿Cuáles son los inhibidores de aldosterona? Así directamente a la aldosterona. ¿Cuáles? Inhibidores aldosterona. Son antagonistas de claro, son los ahorradores de potasio, porque la aldosterona hace que se pierda potasio. Entonces es el mismo nombre. Inhibidores de aldosterona o ahorradores de potasio. Son sinónimos. Hidralacina, nitratos. La DAI era algo parecido a resincronización. Era desfibrilación automática inmediata. DAI, desfibrilación automática. Desfibrilador automático implantable. Era, a ver, los antagonistas. Sí, de la aldosterona. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que es
No, esto lo voy a poner mal, solo dije 2. Situaciones en las que los beta bloqueantes son de elección en el tratamiento de hipertensión. Es cuando, bueno, se usa en afroamericanos porque no les hacen bien los YECAs y ARAs, ni los bloqueadores de canales de no, sí, bloqueadores de canales de calcio sí les hacen bien. Pero, ¿en qué otros? Beta bloqueadores, beta bloqueantes disminuyen la frecuencia y también son cronotrópicos y inotrópicos negativos, o sea, los dos negativos, pero son de elección en hipertensión cuando, no sé, taquiarritmias. Claro, si son cronotrópicos negativos, nos ayudan con las taquiarritmias. Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Síntoma más frecuente de insuficiencia cardíaca. Disnea. Bien. ¿Dónde localizarías un infarto agudo al miocardio con cambios eléctricos en las derivaciones B5 y 6? 1 y ABL. Este parece ser lateral. Son las derivaciones laterales. Y en 2, 3 y ABF inferior, en el ápice. Lateral e inferior. Bien. ¿Con qué infección durante la gestación se relaciona la presencia de ducto arterioso persistente? ¿Rubiola? Bien. Este cuadrito que no se alcanza a ver. A ver. Oh, ¿qué pasó? Rubiola. Bien. Anticoagulantes. No sé qué pasó. Oh. Ajá, ¿cuál sonido? Aquí ya me dice hypertension. Son 4 sílabas. Y es el S4. Es por sobrecarga de presión. Y se encuentra en cardiomiopatía hipertrófica. El hipertrófico no puede hacer bien la diástole. El S4 es un llenado de ventrículo ante un ventrículo duro que no tiene buena elasticidad. S4. Liste los anticoagulantes disponibles para el tratamiento de síndrome coronario agudo. Anticoagulantes. No son antiagregantes, son anticoagulantes. Ok, vamos a decir warfarina, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, ácido acetilsalicílico, clopidogrel, heparinas, fondaparinux, vivalirudina. Ante una taquicardia polimórfica en torsión de puntas hay que sospechar una alteración electrocardiográfica cuya causa más frecuente es torsión de puntas. Yo digo que es una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular que se convierte en una torsión de puntas. Taquicardia ventricular. Presencia de QT largo en electrocardiograma. Su causa más frecuente es hipopotasemia. Muy mal. QT largo para torsades de Pointes. Gradiente transvalvular máximo en milímetros de mercurio en estenosis aórtica.
el gradiente transvalvular máximo, era como de como de 60-80. Mitral era como de 30 a 40 y pulmonar y tricúspide eran bien bajas, como 10 a 20. Ligera, menos de 40. Moderada, 40-80. Severa, 80. Mitral, ligera, menos de 5. Moderada, 6 a 12. Severa, más de 12. Y ligera, menos de 3. Moderada, 3 a 6. Y severa, más de 6. Entonces, o sea, tenía la idea, pero los números no, para nada. ¿Qué valor de el índice ARM, como brazo, ¿qué? Tobillo, no, brazo, es como del brazo y de la pierna, produce dolor en reposo y es un índice, así que debe ser menos de punto 7. Índice tobillo-brazo. Tobillo, ¿cómo se dice? Ankle. Ankle. eh, no sé, brazo. No sé. ¿Qué es? Un índice entre la tensión arterial de la pierna, por eso ankle del tobillo, entre la del brazo. Y es menos de 0.4, no 0.7. 0.4 es menos de la mitad. Es un 40% de la tensión del brazo. Y la binormal es de 1 a 1.2. O sea que la presión en la pierna incluso está más elevada que la del brazo. Bueno, es difícil, pero no lo dije bien. Vamos otra vez. ¿Cuándo debemos sospechar hipertensión secundaria? Esto era por edad. Eran menores de 30 años. Y decía algo de 50 años, pero no me acuerdo por qué. O después de 50 años. 30, antes de 30 o después de 50. Pregúntamelo mañana. ¿Qué grupo farmacológico está indicado en la insuficiencia cardíaca diastólica y contraindicado en la sistólica? Eran los verapamil y diltiazem, los calcio antagonistas no dihidropirimídicos, no dihidropiridínicos, no dihidropiridinas. Bien. Vamos con el gradiente transvalvular máximo. Era menor de 40, leve, de 40 a 80, medio, más de 80, severo. Mitral era menos de 6, de 6 a 12 y más de 12. Y pulmonar y tricúspide era menos de 3, de 3 a... no, este era 8 a 14. Menos de 8, 8 a 14, más de 14. Y este era de menos de 3, 3 a 6 y más de 6. Y no, era menos de 5 y de 6 a 12. No lo quiero volver a decir hoy. De hecho, se me hace que ya no voy a decir nada hoy porque ya me estoy cansando y se hace tarde. Pero un último, desviación del eje en el electrocardiograma. El eje normal va a estar elevado en D1, elevado en D2 y elevado, o sea, sí, no, para D1, sí, va a ser, es positivo, positivo y positivo, o sea, sí, elevado, 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 porque el impulso va de arriba abajo, de derecha a izquierda, así que
Este sí va a estar elevado para arriba, positivo. Y los grados son de 90, a ver, esto es 0, es de menos 90 a más 30. Uf, qué mal no recordar esto. Desviación izquierda. Este va a estar muy positivo, el D1. El D2 va a estar medio plano, o sea, medio negativo. Y ABF también. Este es el único que estaba bien, o sea, hacia arriba. En desviación a la derecha, D1 va a estar negativo o para abajo. D2 puede que esté bien o normal. Y ABF muy elevado, positivo. Eje extremo está por fuera. ¿Cómo explico esto? Bien, arriba, arriba, arriba. Menos 30, que es acá arriba. A más 90, que es abajo. Desviación izquierda es de menos 30, donde había acabado el normal, hacia menos 90, que sería como hacia la cabeza. Está elevado de 1 y disminuido de 2 y ABF. Desviación a la derecha, disminuido de 1 y aumentados de 2 y ABF. De más 90, que sería como hacia abajo, hacia los pies. Y más 180, que sería como al brazo derecho. Eje extremo, todos están disminuidos. Y es de menos 90, o sea, de donde terminó el desviación a la izquierda. Que era como hacia la cabeza. Y hasta menos 180. O sea, todo de la cabeza al brazo derecho. Estuvo bien, estuvo difícil. Ese era el último, ¿verdad? Bueno, un último. Estos eran beta bloqueadores y ECAs, ARA2, espironolactona y eplerenona, que eran los inhibidores de la aldosterona. También era el desfibrilador automático implantable y la como cardioversión, pero no es cardioversión. Resincronizador. Bien. Y me faltaron hidralacina y nitratos. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Me faltaron varias, sin contar todas estas que también me faltaron muchísimas, pero tengo que ir a dormir. Solo hice casi una hora de Anki, pero bueno, chao.